Buenos días a todos y muchas gracias por la asistencia a esta comparecencia que tiene básicamente por objeto darles cuenta a ustedes y a través de ustedes a todas aquellas personas que nos siguen de una satisfacción, de dos preocupaciones y de una contestación. La satisfacción se corresponde con los resultados que van produciéndose en relación con la apuesta conjunta que desde hace tiempo viene llevándose a cabo por lograr para Ceuta un modelo económico alternativo más sólido y estable, más competitivo y, por tanto, con mayor capacidad para la creación de empleo. Estos resultados prometedores a los que estoy haciendo referencia se corresponden, los conocen bien, pero yo le voy a dar un breve repaso, con la presentación hace algunos días del primer data center de Europa que tendrá como característica singular el hecho de que va a estar abastecido de la energía eléctrica que necesita en su totalidad por energía fotovoltaica, por tanto, por energía verde. Significa abrir un camino en ese importante aspecto, pero además también, por razón de las empresas que secundan este centro que tiene por objeto el tratamiento y el almacenamiento de datos, pues resulta que pone en evidencia algo que todos sabíamos, pero que se necesitaba materializar a través de un proyecto en concreto, y es la privilegiada situación geográfica de Ceuta en relación con el desarrollo de las telecomunicaciones. La industria del juego online, como segundo elemento de referencia que quiero comentar, ha dejado de ser una expectativa para convertirse en una realidad. 50 empresas, 500 empleos directos creados y 6.000 metros cuadrados de oficina. Ya tenemos, por otra parte, el primer contact center y se esperan más. El centro del Ángulo alberga 31 proyectos de desarrollo tecnológico y está prevista la creación en breve de un polo de contenidos digitales. Al mismo tiempo que se producían todos estos hechos en el ámbito tecnológico y en el ámbito digital, como digo, esperanzadores, también hemos resuelto en este tiempo una duda, y es que el comercio atípico, el comercio transfronterizo, que era un elemento muy característico de nuestra estructura económica de hace bien poco, este tiempo, como digo, ha demostrado que generaba para Ceuta más inconvenientes que ventajas. Son muchas las que puedo enumerar entre las ventajas e inconvenientes, pero hay un dato que me parece muy revelador y muy objetivo, que es el dato del empleo, de la ocupación. Hoy en Ceuta hay 1.500 personas más dadas de altas en la Seguridad Social, sin computar empleadas del hogar, de las que había hace 5 años, cuando esta actividad del comercio atípico estaba en plena vigencia. En cuanto al turismo, pues la verdad es que el año ha empezado muy bien. Ha habido un incremento del 54,5% en el número de turistas y un incremento del 40% en el número de pernoctaciones. Significa que se estaba acertado cuando se pusieron en marcha estos incentivos dirigidos, por una parte, a bonificar el precio del transporte para no residentes y, por otra parte, a abaratar la estancia en Ceuta. Como digo, resultado 54,5% de incremento de turistas y 40% de pernoctaciones. Los cruceros y eventos deportivos que están programados para este mismo año 2023 traerán a Ceuta una cifra aproximada de 50.000 visitantes.
y por primera vez encontramos un ámbito de alianza en el objetivo común de promover, tanto por entidades como por operadores, el turismo náutico, tanto en su faceta deportiva como de recreo. En consecuencia, creo que también el turismo está aportando ese importante granito de arena en ese objetivo al que me refería antes de un modelo económico alternativo. Relato que en última instancia nos permite, creo que sacar también de manera objetiva dos conclusiones. Dos conclusiones que saco y hago la prevención, considero que obligada, sin ánimo triunfalista, sin lanzar las campanas al vuelo, sin decir que todo está hecho, todo lo contrario. Queda mucho camino por recorrer, pero es evidente que no es ninguna aspiración utópica decir que aspiramos a un modelo económico alternativo verde, azul e inteligente. No es utópico. Y la segunda conclusión a la que llego, con la debida prudencia también, es que creo que Ceuta, desde la perspectiva de la confianza empresarial, ha superado la grave crisis que originó en este aspecto el episodio de mayo de 2021. Como hemos dicho siempre, el momento más difícil de la historia reciente de nuestra ciudad por lo que estaba en juego. Dicho de otra forma, han pasado cerca de 2 años desde este episodio de mayo de 2021 y creo sinceramente que Ceuta ha salido reforzada de tan duro trance. Ceuta está hoy más protegida y Ceuta hoy tiene mejores expectativas de estabilidad y de desarrollo. Los motivos de preocupación, que era la segunda cuestión de la que yo les quería hablar esta mañana. Uno de ellos es la situación de conflictividad laboral en la que se encuentra la sanidad en Ceuta y que está originando perjuicios notables en forma de suspensiones de intervenciones quirúrgicas y de consultas externas a los pacientes de nuestra ciudad, por tanto, un perjuicio a todos los ceutíes. Este grave problema que se ha suscitado nos mueve a apelar a la Dirección General del INGESA para que adopte, en relación con el conflicto, una actitud constructiva y dialogante. Dicho de otra forma, para que se reúna con los sindicatos que representan a los médicos, para que oiga cuáles son sus peticiones y para que haga todo lo posible para que el problema se resuelva. Porque, como digo, es un problema grave. El segundo motivo de preocupación lo conocen también ustedes y me voy a extender poco a la hora de describirlo, pero se trata de el Real Decreto Ley 1/2023 de 10 de enero que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre y que, si no se corrige, pues ocasionará un gravísimo perjuicio a uno de los elementos fundamentales de nuestro régimen económico y fiscal especial, como es el régimen de bonificaciones en las cuotas a la seguridad social. Perjuicio evidente para atraer a nuevas empresas, perjuicio evidente para las empresas que ya están y perjuicio evidente para los trabajadores. Me he permitido recabar una especie de simulación a través de un ejemplo para que todo el mundo entienda ese perjuicio respecto de los trabajadores, y los resultados de esa simulación nos dicen que para un trabajador que se dé de alta a partir del 1 de septiembre y que tenga un salario neto de aproximadamente 1.300 euros, este nuevo sistema que pretende establecer el Real Decreto Ley le supondría una merma en su salario de unos 100 euros al mes, es decir, casi un 8% de sus ingresos. Por tanto, creo que el tema es serio, que el problema es grave y que se debe de resolver. Por nuestra parte hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance.
de acuerdo siempre con las resoluciones adoptadas en la Mesa por el Diálogo Social. Hemos hablado con el Gobierno de la Nación a todos los niveles y además hemos solicitado de los grupos parlamentarios del Partido Popular, tanto en el Congreso como en el Senado, que procuren corregir, enmendar este grave problema en el trámite de convalidación por las Cortes Generales del referido Real Decreto Ley, al objeto de que nos quedemos como estamos, al objeto de que se siga manteniendo el 50% de bonificación en las cuotas a la Seguridad Social. Dos problemas, el de la sanidad y el de las bonificaciones a la Seguridad Social, que tengo necesariamente que relacionar con el Plan Integral para el Desarrollo Económico y Social de Ceuta. Porque este Plan Integral para el Desarrollo Económico y Social de Ceuta, que se aprobó, si la memoria no me falla, en octubre del pasado año y que en esa misma fecha se presentó en Ceuta, contempla entre sus medidas, en el tema de la sanidad, el reconocimiento de Ceuta como una zona de especial dificultad para el ejercicio de la profesión médica. Y en el asunto de las bonificaciones a la Seguridad Social, que se mejorará el actual régimen de bonificaciones. Incluso en algún borrador preliminar a la aprobación definitiva del plan se hablaba de elevarlas hasta el 75%. Resulta cuanto menos contradictorio que una vez aprobado este plan integral, y no hace mucho tiempo, se adopten medidas, se mantengan posturas que van justo en la dirección contraria de lo que se recoge en el plan integral. Esta duda no es buena y sus consecuencias son peores. Por tanto, creo que debemos de hacer todo lo posible para enmendarlo. Nosotros valoramos positivamente la aprobación del plan integral, con ciertas matizaciones, pero creíamos y creemos que tiene medidas muy importantes para ayudar a ese futuro de estabilidad y desarrollo para Ceuta que todos deseamos. Y lo seguimos valorando, pero con la misma lealtad que valoramos de manera positiva el plan integral, también decimos que vamos a estar muy vigilantes, que vamos a vigilar y que vamos a requerir que el plan se cumpla en todos sus términos y que se cumpla en los plazos previstos. Y en cuanto a la contestación, el señor Gutiérrez recientemente ha dicho que hemos sido y que somos un gobierno que discrimina a los ceutíes según residan los ceutíes en el centro o en las barriadas. No es verdad lo que dice el señor Gutiérrez, tampoco en esto. No es verdad y vuelvo a recurrir a los hechos y a los datos para argumentar por qué digo que no es verdad. Creo que habrá poca gente que dude que en todos estos años de gestión uno de nuestros principales empeños ha sido en equiparar los niveles de calidad de los servicios y suministros básicos de los ceutíes de Ceuta a las medias nacionales. Creo que este empeño se ha traducido en una renovación y mejora de mucho calado en infraestructuras y equipamientos en las áreas de sanidad, de educación, de servicios sociales, de cultura, de deporte, del ciclo integral del agua, producción, abastecimiento, saneamiento, depuración, de la fibra óptica, de las comunicaciones con la península, y me paro, pero podría seguir con la lista. Y creo que, además, esos avances que están a la vista de todos y que son innegables, han mejorado la calidad de vida de los ceutíes, de todos los ceutíes, con independencia de cuál sea su lugar de residencia. Además, algunas de estas infraestructuras y equipamientos afectos a estos servicios y suministros básicos y que se han visto notablemente mejorados, pues se encuentran situados en las barriadas de la ciudad, no están precisamente en el centro. Y les pondré algunos ejemplos al respecto. El hospital, donde está, el campus universitario, donde se encuentra,
los 4 alojamientos para mayores, Nuestra Señora de África, Gerón, Cruz Blanca y Padre Feijóo, ¿dónde están? Las 3 bibliotecas públicas, ¿dónde están? El Guillermo Molina, el Díaz Flor, la pista de atletismo, ¿dónde están? El polideportivo del Príncipe, ¿dónde está? O la Escuela de la Construcción, ¿dónde está? Nada de esto está en el centro. Por tanto, creo que el tratamiento ha sido por igual para todos los ceutíes. Es verdad, no lo vamos a negar, que acometimos también una importante labor de peatonalización, modernización, regeneración y adecentamiento del centro, porque era necesaria para el desarrollo de Ceuta y porque el centro es de todos. Pero también es verdad que las actuaciones urbanísticas, si hablamos de infraestructuras urbanas de mayor calado que se han llevado a cabo en nuestra ciudad, han estado situadas en las barriadas. Me estoy refiriendo en concreto a la urbanización de Loma Colmenar. Esta probablemente ha sido la operación urbanística más importante de Ceuta en todos estos años. Me estoy refiriendo al plan de aparcamientos subterráneos, el denominado Plan Aparca, con más de 1.100 plazas de aparcamiento subterráneo en nuestras barriadas. Me estoy refiriendo a la renovación y adecentamiento de la red viaria principal, desde el desdoblamiento del Paseo de las Palmeras hasta los accesos al Príncipe, pasando por el nudo circulatorio de las Puertas del Campo, el Sardinero y el Morro. Me estoy refiriendo a los planes de barriadas. Por tanto, es un hecho inequívoco que la mayor inversión en infraestructuras urbanas se han llevado a cabo, como debe ser, por otra parte, en nuestras barriadas. Y en esta legislatura también, porque según los datos que me han sido facilitados, entre obra ejecutada y obra en ejecución en esta legislatura, el volumen del esfuerzo inversor se cifra en aproximadamente 131,6 millones de euros, de los cuales el 90% han ido destinados a barriadas. Y después otros 2 ámbitos, educación y empleo. En la educación yo creo que todos estamos de acuerdo, todos coincidimos que la educación es el activo más importante para el logro de la igualdad de oportunidades. Pues yo puedo afirmar con toda rotundidad que esta administración sin competencia en la materia es la que más esfuerzo realiza en educación dentro del conjunto de España. Como muestra los 3 millones de euros que invertimos en becas y ayudas al estudio. Los otros tantos millones que se invierten en refuerzo educativo para fortalecer las capacidades desde el punto de vista de las competencias que tiene el Ministerio y mediante convenio con el Ministerio, y las transferencias que se destinan al funcionamiento de institutos de idiomas, de la UNED, del Conservatorio de Música o de apoyo a la Universidad de Granada. Ninguna otra administración destina tantos esfuerzos a educación sin tener competencias directas en la materia. Y en cuanto al empleo, el empleo es un gravísimo problema en Ceuta, un problema de características estructurales y que tiene que ser motivo de preocupación de todas las administraciones. Pero también el empleo es la mejor política social y, por tanto, yo les voy a dar un dato que seguro que ustedes conocen, pero que yo les voy a recordar. Llevamos mucho tiempo gobernando la ciudad, mucho. Cuando llegamos en febrero de 2001, el número de personas afiliadas a la Seguridad Social en Ceuta era de 15.377. Ahora, en febrero de 2023, el número de personas afiliadas a la Seguridad Social es de 22.893. Es decir, que ha habido un incremento de ocupación, personas afiliadas a la Seguridad Social, de 7.516 personas. Eso significa cerca del 50%. Alguien dirá, es que también ha crecido la población. Es cierto, pero
si las cotizaciones a la Seguridad Social han crecido un 50%, la población lo ha hecho un 15%. Por tanto, creo que también en esto hay una clara demostración del esfuerzo por la inclusión, del esfuerzo por la igualdad que ha llevado a cabo este Gobierno durante todos estos años. Y creo que también pone en evidencia que no dice la verdad el señor Gutiérrez cuando afirma que discriminamos a los ceutíes en función de su lugar de residencia. Y dicho esto, habiéndoles hablado de la satisfacción de las dos preocupaciones y de la contestación, quedo a la entera disposición de todos ustedes para las preguntas que quieran hacer. Sí, buenos días, presidente. Buenos días. A varias cuestiones que han sido actualidad a lo largo de los últimos meses. Una de ellas también es, esa aduana comercial. Siguen pasando los meses, nos encontramos ya prácticamente a finales de marzo y la aduana comercial sigue sin ponerse en marcha. Me gustaría saber si al Gobierno le preocupa esta situación, si tiene alguna fecha estimada que le hayan hecho llegar desde el Gobierno de la Nación para su apertura y finalmente si le preocupa que Marruecos no vaya a cumplir con esa parte del trato que se anunciaba hace un año en la visita de Pedro Sánchez a Rabat. Gracias. Bueno, sabe usted que yo he mantenido y sigo manteniendo y mantendré una actitud de absoluta lealtad institucional con el Gobierno de la Nación en todo lo que tenga que ver con las relaciones con Marruecos. Eso tiene que ver o se refiere en el ámbito de la frontera a dos cuestiones fundamentales. Una es el tránsito de personas y vehículos y otra el tránsito de mercancías. En cuanto al tránsito de personas y vehículos, nosotros apostamos desde el primer momento en que se produjo la crisis de mayo de 2021, el mismo día que vino el presidente del Gobierno aquí, porque se exigiera visado para acceder a Ceuta a todas las personas que no sean residentes del espacio Schengen. Y esto se está cumpliendo. Y esto está teniendo consecuencias positivas para Ceuta. Lo perciben los ceutíes desde el punto de vista de los colapsos habituales que se producían en la Nacional 352, de las dificultades para acceder a las barriadas del Príncipe Alfonso y el Príncipe Felipe, de las dificultades para acceder también al hospital universitario, del impacto negativo que esa intensidad de los flujos tenía en el ámbito sanitario, en el educativo, en el desenvolvimiento del puerto, el impacto negativo que tenía, y acabo de dar el dato de las 1.500 personas más en la Seguridad Social afiliadas en la economía irregular en nuestra ciudad. Por tanto, digamos que esa parte de la petición y del compromiso del Gobierno de la Nación ha funcionado. La siguiente, ha funcionado y hago el matiz. Espero que se establezca de manera permanente, que lo que ahora mismo es una orden ministerial se convierta en una norma de carácter permanente. Este es nuestro objetivo. La aduana comercial sigue siendo un objetivo y en la última conversación que tuve con el ministro de Exteriores me pidió, para que todos nos entendamos, un margen de tiempo para poder culminar poder culminar ese objetivo que me dijo para el Gobierno de la Nación era prioritario. Nosotros estamos dando ese margen al servicio de ese sentido de la responsabilidad con que hemos tratado la crisis de mayo desde el momento en que la misma se produjo y hasta ahora. Yo espero que finalmente se alcance el objetivo y que esto no sea en un tiempo ilimitado. Espero que a lo largo del ejercicio 2023, espero y deseo, podamos tener una aduana comercial sin restricciones. Es decir, una aduana comercial que funcione de manera convencional con los estándares internacionales, sin otras restricciones que las derivadas de la ley o de la limitación de las capacidades logísticas. Y espero que se aplique de una manera inequívoca el régimen de viajeros de manera recíproca para las personas que vienen aquí y para las personas que desde aquí van a Marruecos.
a esta cuestión, me gustaría preguntarle también a qué cree que se debe, bueno, ese ataque, entre comillas, del Partido Socialista en relación con lo que ha comentado del trato que da el gobierno a las barriadas. Pues creo que se debe a que faltan 2 meses para las elecciones, pero lo creo yo y creo que habrá pocos ciudadanos en Ceuta que no lo crean. Por tanto, creo que en esto poco imaginativo soy. Esto es lo que todo el mundo piensa. Buenos días, señor León. Buenos días, señor Mendoza. Yo quisiera preguntarle al hilo precisamente faltan 2 meses exactos para que los que vayan a las urnas. Usted en la anterior legislatura hizo referencia a que si no era la fuerza más votada, no apoyaría a la que saliera con más votos. En esta ocasión, ¿usted mantiene esa misma tesitura? No quiero que me lo tome como una actitud prepotente por mi parte, señor Mendoza, pero es que nosotros vamos a ser la lista más votada. Por tanto, ese escenario no lo contemplo. También le digo que junto con este pronóstico, también le digo que si no somos la lista más votada y no mejoramos los resultados que obtuvimos hace 4 años, yo no me presentaré a la candidatura a la presidencia de la ciudad porque entenderé que no lo merezco. También le he dicho que nosotros no vamos a pactar con Vox, y lo vuelvo a repetir, porque no es bueno para Ceuta. Y también les digo que nosotros salimos a ganar, que vamos a ser la lista más votada y que nuestro objetivo está en obtener la mayoría absoluta para tener el gobierno que los ceutíes se merecen. Bien, pero no me ha contestado la pregunta. Bueno, más o menos. Estamos en el más o menos, señor Mendoza. Claro, faltan 2 meses. Yo quisiera, señor Mendoza. Sí, claro. Pero yo quisiera, señor Mendoza, que todo el mundo fuera tan explícito como he sido yo. Bueno, pues, abogando por esa explicidad, yo quisiera que me dijera, teniendo en cuenta, por ejemplo, y se ha dado en esta legislatura, el PSOE ha apoyado puntualmente al gobierno, sin entrar en el gobierno, a determinadas cuestiones, como ellas, por ejemplo, el presupuesto. Si el PSOE fuera la lista más votada, el PP iría con esa misma posición de apoyo por el bien de la ciudad. Yo lo que le quiero decir que aquí ha habido un ejercicio de responsabilidad por parte de todos. Es decir, esta legislatura ha sido una legislatura muy difícil, señor Mendoza. Hemos tenido una pandemia inédita en el conjunto de España. A nosotros nos puso a prueba porque, afortunadamente lo digo, se nos atribuyó la capacidad de ser autoridad competente delegada como el resto de autonomías españolas y estuvimos a la altura del resto de autonomías españolas. Y eso creo que tiene que ser motivo de satisfacción para todos los ceutíes. Fuimos pioneros a la hora de establecer el punto de diagnóstico precoz de la enfermedad, el llamado punto COVID. Establecimos un dispositivo en el ámbito de rastreo, creo que verdaderamente ejemplar, en colaboración con la Comandancia General de Ceuta. En el dispositivo de vacunación estuvimos a la altura de los mejores y sobre todo en la ayuda al tejido productivo de Ceuta, tanto en que hemos sido el territorio de España donde menos restricciones a la actividad se han llevado a cabo, como en el Plan Ceuta Resiste y Plan Ceuta Resiste Más, también pioneros y los mejores de España en términos per cápita. Y luego vino lo de mayo, que creo que esto es que no lo hemos vivido nunca, y yo tengo 70 años, Y esto ha sido el momento más difícil porque se puso en jaque la integridad territorial, nada más y nada menos. Pues creo que los partidos, y sobre todo el Partido Popular y el PSOE, hicimos un ejercicio a partir de ese momento de garantizar la estabilidad de Ceuta, de apostar por la convivencia y de poner en evidencia en el resto de España que servíamos a una sociedad madura, ejemplar, y que servíamos a una sociedad en donde el sentimiento de pertenencia a España era compartido por todos los ceutíes, recen como recen y hablen como hablen. Ahora estamos en otro escenario, igualmente apasionante, señor Mendoza. Ahora estamos en el escenario de convertir aquello
y se han sentado las bases, convertir a aquella situación tan trágica en una oportunidad para salir reforzados. Yo creo que lo estamos, que estamos en condiciones de poder lograrlo y que la próxima legislatura es apasionante. Pero lo que usted me pregunta, si nosotros apoyaremos a la lista más votada, aunque no sea la nuestra, ya le he dicho antes que vamos a ser nosotros la lista más votada. Y si no somos nosotros la lista más votada, señor Mendoza, yo no estaré para contarlo. Por tanto, serán otras personas los que tengan que tomar esa decisión. Sí, también me gustaría preguntarle, porque ayer salió un informe de la Comisión Europea haciendo referencia al índice de competitividad europea, donde Ceuta aparece en el año 2022 como la región 210 de 235, además bajando 6 puntos con respecto al año 2019, justo antes de la pandemia. ¿Cómo se interpreta eso más allá de las 3 crisis, evidentemente, que ha vivido la ciudad? Si esto puede recuperarse de aquí a esos 3 años y en vista de las perspectivas que tiene la ciudad. Bueno, yo siempre trato de ver un poco el lado positivo de las cosas, ¿no? Sin negar la contundencia del dato que usted acaba de dar. La primera cosa positiva que le veo, aun cuando es una obviedad, pero es bueno que cada vez que salga el mapa europeo para cualquier cosa, salga Ceuta y Melilla. Me parece que eso es tremendamente importante. Y en segundo lugar, la competitividad, señor Mendoza, está afectada por los condicionantes estructurales que determinan las capacidades y posibilidades de desarrollo de los territorios. Por tanto, señor Mendoza, lo anormal es que Ceuta no estuviera en esos niveles de competitividad, teniendo en cuenta que aquí se dan unos condicionantes para el desarrollo empresarial que no tienen parangón en el resto de Europa, salvo el caso de nuestra hermana ciudad de Melilla. Y me refiero concretamente, sin hablar de las singularidades de las crisis que hemos tenido en esta legislatura, sin hablar nuevamente de mayo de 2021, me refiero a la extrapeninsularidad, al reducido tamaño no solamente en superficie, sino también en cuanto al mercado de bienes y servicios, y me refiero al singular hecho fronterizo. Con todos esos condicionantes estructurales, pues es hasta cierto punto lógico que tengamos esos niveles de competitividad tan bajos. Pero no nos resistimos. Y yo acabo de dar datos aquí, esta mañana, de por qué tenemos argumentos para no resistirnos a esa baja competitividad. ¿Por qué debemos aspirar a un modelo económico alternativo más competitivo que mejore esos niveles? Y he dicho dónde están las claves. Relacionándolo con los condicionantes estructurales, el aislamiento que se puede derivar de la separación física de la península, de la extrapeninsularidad. ¿De qué manera? Pues a través de las telecomunicaciones. ¿De qué manera? A través de la fibra óptica. ¿De qué manera? A través del cable eléctrico que está contemplado en el plan integral y que nos conectará con el sistema eléctrico peninsular, que es tanto decir como europeo. Por tanto, ese condicionante está enfocado a cómo lo podemos subsanar. El otro condicionante, el del reducido tamaño, ¿cómo lo podemos arreglar ese reducido tamaño y lo que ello implica en una bajada del ciclo de rotación del producto en Ceuta? Porque tampoco se pueden tener grandes sectores de almacenamiento por los costes del transporte. Pues la solución está en la digitalización, cosa que antes no teníamos. Y ya tenemos una industria digital establecida, que es la del juego online, ya tenemos un data center, ya tenemos 30 proyectos en el centro del ángulo, ya vamos a tener el primer contact center y vamos a tener un polo de desarrollo digital. Y todo eso contribuirá a que el tejido tradicional, empresarial, pequeño y mediano de Ceuta, fundamentalmente el comercio, también se digitalice. Y si el tejido tradicional de Ceuta se digitaliza, aumentará sin duda alguna sus niveles de competitividad. Y la tercera cuestión, la escasez de recursos naturales. Pues tenemos, según van las cosas, según van los tiempos, según va la tecnología, tenemos el mejor recurso natural que existe, la luz y el sol. Y ahí está el proyecto de planta de generación fotovoltaica para poner de manifiesto que esa es una apuesta. Por tanto, señor Mendoza, compartirá usted conmigo
que estamos donde estamos, pero que podemos estar en otro sitio muy distinto y mejor del que estamos. Muchas gracias a todos y hasta otra.